Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Bueno, hoy os traemos el primer vídeo en el que vamos a buscar el alevín dentro del criadero. Ya sabéis, si nos seguís, y si no, pues ya lo digo yo, que esto fue como una especie de serie o un serial que hicimos el año pasado, perdón, en el que, bueno, cada cierto tiempo vamos buscando el caracol que hemos soltado y vamos viendo cómo va evolucionando, qué es lo más característico de ese momento, si hay algún problema, si no, ¿vale? Bueno, deciros que hoy es 5 de abril. El alevín aquí, o el vídeo que os subimos este año del alevín que soltamos aquí, fue del 15 de marzo, así que hoy hace 20 días, o sea, hace más o menos 21 días, 3 semanas exactamente desde que soltamos el alevín. Entonces vamos a irle buscando a ver cómo va y cómo está. Pues aquí estamos, dentro de nuestro criadero número 3. Que conocemos también como C3. Si veis las imágenes y las comparáis con el vídeo de hace 3 semanas, la primera evidencia es cómo ha evolucionado la vegetación, ¿vale? Lo cual ya es muy buena señal. El tipo de vegetación que tenemos o cómo está la vegetación aquí, más o menos me llega un poquito por debajo de la rodilla y está bien tupidita y demás. Entonces esto es genial para que el caracol esté bien. Hoy es un día ventoso, no es el mejor día para venir a buscar el caracol porque es más difícil de ver. Pero bueno, si veis un poquito los vídeos del año anterior, en los primeros días el caracol no lo buscamos directamente, no buscamos el caracol físicamente, sino lo que hacemos es buscar síntomas o signos de su actividad, que es lo que nos va a indicar que hay caracol, que se está moviendo, que está creciendo y demás. Hombre, veremos alguno por ahí y nos viene muy bien para ver el tamaño, comparar el tamaño con el que soltamos y demás. Pero es un poco una visión general del criadero. Tenéis que sentiros, o sea, tenéis que ver que el criadero está bien, más allá de que el caracol también. Pero si el criadero está bien, el caracol lo normal es que también esté bien y que vaya a estar bien en el futuro, porque hay veces que se ve bien el criadero, o sea, que se ve bien el caracol, perdón, pero el criadero está la vegetación jorobadilla o hay cosas que ves que tarde o temprano te van a dar problemas, ¿vale? Pues venga, voy a coger la cámara como hicimos otras veces. Bueno, pues aquí estamos, más a ras de suelo y buscando lo que tenemos que buscar, lo que hemos venido a buscar, ¿vale? Que es el alevín, la actividad y el caracol. Oye, una cosa, si no te has suscrito, suscríbete al canal, que nos ayuda, ya sabes, ¿vale? Cada vez somos más y parece que cada vez os gusta más esto. Venga, vamos a buscar el caracol. A ver, por aquí yo no voy a ver muy bien lo que sale en el teléfono, ya me pasó el año pasado, pero luego, si puedo en la edición, os iré enseñando dónde está lo que tenemos que ver, que es básicamente las hojas taladradas y el caracol por ahí. Aquí estoy viendo caracoles, no sé si salen en el vídeo, ahí se ven caracoles. El tamaño del caracol, si puedo ahora cogeré alguno, el tamaño del caracol es como una lenteja grande, ¿vale? Mirad, aquí se ve uno, mira, sí, ahí lo puedo ver sin tocar. En mi dedo, ahí se ve. Ese caracol es más o menos como una lenteja grande. Yo calculo, no sé si podré luego enseñároslo, pero yo calculo que será como entre 7 y 8 veces más, igual 10 veces más grande que lo que soltamos. Lo cual está, pero que muy bien, porque en poco menos de 3 semanas ya ha crecido muchísimo. Si nos vamos hacia el otro lado, ya os digo que es un día ventoso, que no va muy bien para grabar el caracol hoy, pero se ve muchísima actividad. Bueno, mirad, aquí veis alguno, ese que os voy a enfocar ahí en mi dedo. Ese caracol es de los que quedan de otros años y van mucho más avanzados. Ese caracol no es del que hemos soltado hace 3 semanas, no os hagáis ilusiones. Mirad el dedo. Bueno, pero básicamente el caracol, ahí lo veis, veis ese de ahí, esa hoja, es una lenteja grande, bastante grande, o sea, está bastante avanzado. Es verdad que en una población o en un criadero donde hay tanta vegetación es muy difícil ver el caracol, porque claro, tiene mucho sitio donde ponerse. Aún así se ve, y se ve mucha actividad, pero mucha, Si veis las hojas están muy taladradas, muy comidas. Eso es muy buena señal, porque claro, prácticamente es caracol recién nacido, que comen, pero no comen casi. Entonces, bueno,
Eso es un poco lo que tenemos que ver y lo que tenemos que buscar. Bueno, pues aquí os traigo al C2, al criadero de la discordia del año pasado. Vamos a buscar aquí también actividad y os voy a hablar así de algunas cosas que he creído interesantes porque son como muy recurrentes. Bueno, lo primero, mirad cómo está la vegetación. ¿Veis que al pie de los pasillos es como que está un poquito más grande que aquí en el centro? ¿Veis en el centro? La de los lados es la que ha quedado en el sitio donde no podemos pasar con el motocultor, con el rotavator, y va quedando la semilla, digamos, nacida de, pues prácticamente de noviembre o así. Y el resto, pues es la que quedó también de esa fecha, pero que salió después de rotavatear y cuando echamos nosotros. Mirad lo que tenemos aquí. A ver si se ve ahí. Mirad ahí. Aquí el caracol, como es habitual, está un poquito más grande. La vegetación está un poquito más baja, ¿eh? Mi hermano dice que este año vamos a recoger antes en el otro lado que aquí. Pero bueno, veis que la actividad es muy similar. El caracol está en el envés de las hojas, es muy similar a la del otro criadero y es muy similar, si veis los vídeos del año pasado, pues a los del año pasado, no tiene mayor misterio. Así que bueno, os enseño un poquito, así a grandes rasgos. Bueno, fijaros cómo la vegetación está muy mordida, muy mordisqueada, muy tupida. Este año tenemos una vegetación muy tupida, estamos bastante contentos. Nos va a dar mucho trabajo los pasillos, pero bueno, eso suele ser buena cosa. Y luego, pues nada, quería comentaros un poquito, así a grandes rasgos, pues preguntas frecuentes que soléis tener por estas fechas, ¿vale? Normalmente os suele preocupar mucho no ver el alevín, os lo digo siempre, pero el alevín no tenéis que verlo, no hace falta verlo. Bueno, si lo veis, pues genial, pero normalmente el alevín vive de pasar desapercibido, porque es muy predado, o sea, los depredadores van mucho a por el caracol, entonces está muy en su naturaleza esconderse. Eso es lo primero. Y además es muy susceptible a la deshidratación, con lo cual tiende a meterse en sitios donde la humedad no se la puede extraer, el viento que estáis viendo que está haciendo y demás. Entonces, no gastéis energías en buscar el caracol, tenéis que buscar la actividad del caracol, ¿vale? Otra cosa que os suele preocupar mucho a estas alturas del año es que ponéis pienso y el caracol no lo come. Claro, porque no lo quiere. ¿Vale? No lo quiere. El caracol lo que quiere es eso que estáis viendo en las hojas. Ese puntito de la vegetación es el que le va genial. Y como veis, es lo que necesita, porque habéis visto cómo ha crecido. O sea, os estoy diciendo que en poco más de 3 semanas, o en torno a 3 semanas, ha multiplicado por 8 o por 10 su tamaño. Ha pasado de ser como la cabeza de un alfiler a ser como una lenteja grande. ¿Vale? Entonces ya les va bien. No os preocupéis si ponéis pienso y no lo comen. Nosotros también ponemos pienso, tiramos un poquito de pienso, sobre todo si tenemos pienso en harina, lo tiramos un poco por encima de la vegetación, como el que echa azúcar glas a un postre, poquito, para que quede encima de las hojas y para que al ir a comer a las hojas vayan comiendo el pienso, porque es cierto que cuando van entrando al pienso, el pienso tiene un contenido mucho más alto en alimento, en materia seca, en proteína, incluso en minerales, en hidratos de carbono, y es bueno que vayan al pienso. Pero no tengáis prisa. Esto es una carrera de fondo, entre comillas, y dura entre 3 y 4 meses. Lo que tienen que hacer ahora es lo que están haciendo. No os preocupéis por adelantar, preocuparos porque esté pasando lo que tiene que pasar. Entonces, no hay problema si no se comen el pienso ahora. Ya lo comerán. Ya veréis cómo llegará un momento en que digáis, es que no doy pienso echado, se lo comen todo. Paciencia, que todo llegará, ¿vale? Otra cosa que soléis decir o que soléis preguntar. Ah, Jorge, es que, claro, los depredadores, los pájaros, tal, no sé qué. Bueno, aquí veis, está la malla sin poner, ¿vale? Está la malla sin poner, pues porque este año queremos que esto esté un poquito más seco, pero porque no tenemos miedo de los pájaros y demás. ¿Vosotros creéis que un pájaro va a venir aquí a buscar caracol como una lenteja a ver si come? Si es imposible, si no lo va a encontrar. Esto es lo mejor que puede tener vuestro caracol. ¿Que puede haber depredación? Sí, claro que puede haber depredación. Lo más posible es que la depredación esté aquí dentro, no que venga de fuera, en estas alturas, ¿eh? Luego cuando el caracol es más grande ya es otra historia. Pero aquí la depredación puede estar ahí dentro. Si no habéis hecho un buen vacío sanitario, si no habéis hecho bien el trabajo del invierno, vais a tener problemas aquí, porque puede haber roedores, porque puede haber nematodos, porque puede haber un montón de cosas que se os lleve por delante ese caracolito tan pequeñito que tenéis ahí. Pero por norma general, la depredación en un sitio como este, otra cosa es que tengáis un sitio pelado, pero en un sitio como este, la depredación no va a ser determinante en el criadero, no puede serlo, ¿vale?
Más cosas. Esto no me lo preguntáis, pero os lo digo yo para que lo sepáis. Esta época es una época peligrosa por el tema de los cambios de temperatura. ¿Qué quiero deciros con esto? Ahora tenemos una temperatura primaveral, de hecho ni siquiera está helando, no está bajando de cero el termómetro, pero pueden darse movimientos bruscos de subida de temperatura y bajada. ¿Eso qué implica? Sobre todo cuando tenéis los refugios ya puestos, si ya tenéis los refugios puestos veréis que algunos de esos caracoles que yo he visto por entre la vegetación, que son como una lenteja, se van al refugio. Se van a comer y se van bueno, se ponen allí, se van situando ya, ¿no? Bien, pues sobre todo si eso lo hacen por la noche, la temperatura está más o menos bien, pero viene, no sé cómo lo llaman a eso, es un fenómeno que lo llaman cizalla o algo así, o sea, de repente está el clima como húmedo y sin mucho aire y tal, y hace una bajada brusca de temperatura, te hace una pequeña helada de relativamente poco tiempo y no muchos grados, pero eso, junto con que el caracol está desprotegido y que la chapa es metálica, hace que se congele el caracol. Entonces os quedan algunos caracoles ahí arriba pegados. Normalmente no suele ser es muy escandaloso, pero no suele ser muy determinante en el rendimiento. ¿Por qué? Porque si cuentas todos los caracoles, igual has perdido 500, 600, 700, 1000 caracoles en una granja donde has metido 700.000, 800.000 o 400.000, pues eso no tiene mucha validez en cuanto a pérdidas se refiere. Pero bueno, no es agradable verlo y no es bueno que pase, ¿vale? Así que si eso lo tenéis en cuenta podéis maniobrar con si pongo antes o después los refugios. En la vegetación no les va a pasar porque la propia vegetación les protege de eso. La propia vegetación es un colchón tanto térmico como de humedad. Así que con eso no les va a pasar. Bueno, en definitiva, tened paciencia. No os busquéis, o sea, no os agobiéis, que es muy normal que nos agobiemos en estas alturas del año. Tened paciencia, confiad en lo que sabéis que va a pasar, buscar la actividad para aseguraros de que eso está pasando y paciencia otra vez, que dentro de un par de meses los tendréis por todas partes, ¿vale? Venga, nos vamos a despedir. Aprovecho para pediros que os suscribáis, que interactuéis con nosotros, que nos deis like, que compartáis los vídeos si creéis que a alguien le puede interesar, pero sobre todo, que nos veáis, ¿vale? Estar pendientes que dentro de poco os traemos otro. Venga, saludos y hasta el siguiente.